A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Como cada domingo estamos aquí. Haga tiempo de una manera, haga tiempo de otra manera, pero nosotros nunca fallamos. Todos los domingos aquí. Y hoy traemos a Juan Mora, Sanguinetti, que nos ha hecho un estudio, un libro, sobre todo los profesionales lo entendemos más, pero llega a todo el mundo, que se llama La factura de la injusticia, que es los problemas de la justicia española, evidentemente en nuestro país, faltaría más. Y como cada semana, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, es un gran placer estar contigo aquí hoy, Román. Pues venga, vamos allá. Dinero y justicia no es un gran maridaje, ¿verdad? Suena que no es un buen maridaje y la cuestión es que están, como defiendo en el libro, íntimamente relacionadas. Derecho a una justicia sin dilaciones excesivas, a mí como profesional se me hace raro. Ojalá fuera así. Bueno, realmente cabe pensar que es el debate más típico, uno de los más típicos que tenemos actualmente, pero ya en el largo plazo, sobre efectivamente la lentitud de la justicia, pero realmente por nuestro propio sistema jurídico y nuestros derechos fundamentales tenemos derecho, sin duda, a tener un proceso sin las dilaciones indebidas y, por supuesto, a tener una defensa y una resolución, digamos que adecuada dentro del sistema jurídico. Agitación en torno a su politización, ni sobre la justicia y el derecho. Entonces, ¿de qué va este libro? Exactamente. Bueno, yo me lo he leído, pero que lo entiendan los demás. El libro precisamente trata o intenta ir a quitar que ver con, pues con las tertulias de café, que muchas veces son hasta cierto punto casi diría que agresivas y que suelen tratar información que muy pocas veces se ancla en los datos. El libro precisamente intenta anclar el debate en datos sobre, primero, cómo funciona realmente la justicia en España y también a nivel de las comunidades autónomas, por ejemplo, con datos, es decir, de verdad, midiendo las cosas que hay que medir con cuidado y con buena metodología, y por otro lado, qué impactos económicos y sociales tiene que la justicia funcione como funciona. Como autor critica, pero por ineficiente la variedad de los sistemas judiciales. Sería bueno que solo hubiera uno en toda Europa, pero esto es un sueño imposible, porque unos van por el common law y los otros van por el derecho romano, ¿no? Bueno, la cuestión es que siempre es complicado comparar sistemas judiciales, pero se puede hacer. Le aseguro que con cuidado y, si me permite, incluso teniendo en cuenta las familias legales, es posible hacer comparaciones de cómo funciona el sistema judicial español con el de otros países, midiendo las cosas, como digo, con buena metodología, y eso da una conclusión sorprendente de la que podremos hablar sin duda. Y luego otro tema muy distinto es cómo difiere su funcionamiento dentro de España, es decir, cómo de distinto a veces es el funcionamiento del sistema judicial en Cataluña, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana respecto de Castilla y León o el País Vasco. Eso es otro tema, creo que bastante o muy relevante. El bueno y el mal funcionamiento del sistema judicial es muy importante para la vida de los ciudadanos, porque luego nos encontramos que no creo en la justicia, abogados y procuradores al infierno dos en dos, los abogados dilatan, los abogados hacen esto, los funcionarios lo otro. ¿A ti qué te parece? Pues es que creo que cabe recordar que precisamente, ya nos lo decía un gran premio Nobel de Economía, que fue Douglas North, posiblemente el mayor elemento de desarrollo económico de un país en el muy largo plazo es precisamente su seguridad jurídica, su fiabilidad, su sistema judicial. Así que el sistema judicial, su funcionamiento importa muchísimo en términos económicos y sociales, también para aquellos que nunca han hecho uso del sistema judicial. Antes has hablado que si funciona igual la justicia tanto en Barcelona como en Sevilla. Yo tengo mis dudas. En Andalucía funcionan de una manera y en Cataluña funcionamos de otra, que está muy bien, que no lo critico. De todas maneras, hay un culpable de los problemas de las dilaciones en España, o es que ya el sistema es así.
Pues mire, le comento dos temas distintos. Por un lado, las diferencias. Esencial hablar de este tema, porque realmente hay dos Españas en cuanto a términos judiciales. Si bien defiendo que la media del sistema, y esto es sorprendente, la media del sistema es bastante equiparable al resto de grandes economías de Europa, y esto estadísticamente es un resultado, como digo, sorprendente, pero es así, es muy rotundo, las diferencias internas son enormes y hay al menos dos Españas en esto. Por un lado está la España muy poblada, o bastante poblada, estoy por supuesto simplificando, pero la España bastante poblada y que produce bastante parte de la riqueza nacional, y con esto digo Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, que tienen sistemas judiciales más pesados, más congestionados, más difíciles que las otras comunidades autónomas españolas, y con esto cabe decir, por ejemplo, pues hasta cierto punto, pues el norte, Castilla y León, con lo cual posiblemente el sistema tiene por sus características unas dotaciones, unas capacidades más adecuadas para su población y la riqueza que aportan al conjunto. De ahí que este tema sea, pues como digo, pues muy importante comentarlo, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de la justicia aparte del justiciable? Uy, gran pregunta. Aquí entran, pues hombre, por supuesto que los grupos más usuales de los que podemos hablar. Los abogados, que es un grupo profesional enorme. Yo, por ejemplo, mismo estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid. En ese sentido soy, por tanto, parte de uno de los actores, aunque no ejerzo. Pero también, por supuesto, los jueces y magistrados, los funcionarios o los otros funcionarios, con esto digo los letrados de Administración de Justicia, procuradores, cuando hablamos también de fuera del sistema, pero dentro del sistema los otros funcionarios. En fin, en general, hablamos de cómputos de decenas de miles, si no de cientos de miles de operarios, en el buen sentido, que actúan todos los días a nivel de trabajo para sacar adelante un sistema judicial que tiene que resolver cientos de miles de conflictos. Haces una pregunta que me ha sorprendido mucho, porque tú te preguntas por qué debería interesarnos el funcionamiento de la justicia a los no profesionales. ¿Esto lo dices de Pues cara a los políticos? Lo que digo es precisamente la idea que comentaba antes, y es que cuando se ve el sistema desde un punto de vista jurídico, claro, solemos pensar únicamente en aquellas gentes que tienen conflictos y que tienen que ir al sistema judicial a resolverlos, si es que no pueden recurrir, por supuesto, a otros mecanismos como la mediación, pero para aquellas personas que tienen que resolver sus conflictos, o bien realmente estas personas que operan dentro del sistema, es decir, por supuesto, los abogados canalizando los conflictos, los procuradores canalizando los conflictos, jueces, magistrados y funcionarios. Pero bien, lo que decía es que, al fin y al cabo, a quien le importa más allá, porque genera riqueza para el país y sin duda genera eficiencias de mercado en la vida diaria, es precisamente aquellos que nunca han litigado, porque un sistema judicial que no genera seguridad jurídica para sus ciudadanos, al fin y al cabo, produce o genera fricciones y problemas incluso en ámbitos en los cuales no se utiliza el sistema judicial. Es lenta la justicia española. Yo personalmente he visto cosas muy raras. ¿Para ti es lenta o no? ¿O es porque ya es el sistema así? Pues mire, Román, yo defiendo con datos y de la importancia de, como digo, anclar y aterrizar un debate que siempre está muy inflamado en España y también a nivel, por supuesto, de cada una de las comunidades autónomas. Un debate muy inflamado sobre lo mal que funciona, la lentitud de la justicia, etcétera. Pues cuando se hagan las afirmaciones con datos y se mira cuidadosamente la comparación de España con los dos países, el resultado estadístico es muy contundente. España no tiene un sistema judicial más lento que la media de grandes países europeos. Tiene un sistema judicial, por tanto, que está en la media en lentitud, en la media en coste y en la media en predictibilidad. Y esto es muy contundente a nivel estadístico. En cambio, cuando analizamos los datos interiores, que es lo que comentaba, el resultado nos dice que hay diferencias enormes internas. Y sí hay comunidades autónomas, por ejemplo, o lugares de España que sí superan esa media y aquellos otros lugares que están mejor que la media de otros países. De ahí que, por tanto, sea también muy interesante hablar a nivel desagregado. ¿Está congestionado el sistema judicial? La respuesta es que la congestión judicial es como la otra cara de la moneda de la lentitud. Cuando hablamos de lentitud hablamos de congestión y viceversa. Y la cuestión es que, como digo, en general España se parece mucho a otros países. Eso sí, cuando, por ejemplo, observamos algunas regiones o comunidades autónomas, como hablamos del caso de Cataluña, el caso de la Comunidad Valenciana
Andalucía o Madrid, Murcia, son regiones que están muy congestionadas respecto de otras que lo están mucho menos, como Castilla y León, el País Vasco, en fin, en general podríamos decir que muchas regiones del norte. Litigar en España es muy caro. Yo tengo una opinión. Quiero saber la tuya como compañero. Es una pregunta difícil, para la cual no tenemos demasiados datos comparados, pero si siguiéramos los datos que tenemos, por ejemplo, del ya a día de hoy abandonado proyecto Doing Business del Banco Mundial, bueno, que es un proyecto del cual podríamos hablar sin lugar a dudas, pero es un proyecto que ya ha sido abandonado, pero los datos que tenemos hasta cierto punto actualizados nos indica que el coste de uso del sistema judicial español es muy equivalente al resto de economías europeas. En general, en España hay bastante competencia en el sector jurídico. Posiblemente los grandes problemas que genera el sistema judicial español son, en cambio, esa posiblemente lentitud o congestión muy concentrada en algunas comunidades autónomas respecto de la ley. Pregunta del millón, que se dice. ¿Son previsibles los jueces españoles? Pues, de nuevo, doy una respuesta muy sorprendente. Con el cuidado tremendo que hay que tener a la hora de comparar los países en orden a su predictibilidad, que es sin duda el concepto más difícil de medir, porque hasta cierto punto, no digo que sea fácil, pero hasta cierto punto todos entendemos que es coste a nivel de dinero o que es lentitud a nivel de días, son conceptos que usamos todos los días en nuestra vida diaria. El concepto de la predictibilidad es hasta cierto punto hasta complicado de pensar y muy difícil de medir. Pero bueno, sin extenderme mucho sobre cómo medirlo y usando una metodología, por ejemplo, utilizada a nivel internacional por la OCDE, por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues según ese tipo de medición sobre la predictibilidad, de nuevo España se parece mucho a las grandes economías europeas. Bueno, pues este es un tema sin duda a tener muy en cuenta de cara a cualquier tipo de shock, de problema coyuntural que podamos encontrar. Ya lo vimos y observamos en la época de la gran recesión, aquella a partir del año 2008, y sin duda es un tema de mucha atención que tenemos que tomar como resultado, poco a poco, de, sin duda, pues las turbulencias originadas por la situación de pandemia. Observo que los presupuestos de justicia en todo el mundo, el de España no es muy alto, pero esto siempre ha sido así durante toda la vida. ¿Por qué siempre justicia ha tenido que ser la Cenicienta? Bueno, ahí realmente lo que creo que es defendible es señalar que en realidad el presupuesto de justicia, cuando se mira con cuidado en ese sentido, sí, también por supuesto tenemos en cuenta, dado que somos un país altamente descentralizado, si tenemos en cuenta también los presupuestos de las comunidades autónomas, que en algunos casos la justicia está transferida, como el caso de Cataluña o el caso de Andalucía, cuando tenemos en cuenta todos los presupuestos en conjunto, el presupuesto que se gasta en justicia o que se invierte más bien en justicia en España a nivel global de todas sus administraciones no es muy distinto, de nuevo, a la media que se observa en Europa. Lo que sí es distinta es la composición del presupuesto, es decir, en qué se invierte. Y ahí termino, no se preocupe que no voy a extenderme, pero me quedo con una frase de un gran catedrático de análisis económico del derecho, que fue Santos Pastor, que nos recordaba, sin duda, hay que gastar bien en justicia y gastar mucho en justicia, pero no en todo. Hay que gastar o invertir con cabeza, en los conceptos clave. Y en eso se diferencia a veces la política presupuestaria española de justicia respecto de otros países. ¿Tenemos suficientes jueces en España? Pregunta sin duda del millón, digamos. Déjeme que le diga algo. El número de jueces y magistrados, me refiero a la carrera, aunque también podríamos hablar de carrera fiscal, pero bueno, hablando de jueces y magistrados, el número de jueces y magistrados en España ha ido aumentando cada año, sin duda, en las últimas décadas. En otras palabras, no es una partida, digamos, de presupuesto que esté abandonada. Pero sí cabe señalar, sin lugar a dudas, que en función o dividido por la riqueza y la población de España, el número de jueces y magistrados está estancado. En otras palabras, está aumentando, pero no al ritmo suficiente que nos indicaría la riqueza y la población de España, que sin duda es un país que en los últimos 40 años es un caso claramente de éxito. Es curioso que Canarias tenga 275 jueces, que esto no se corresponde ni mucho menos con los habitantes que hay. A mí me pareció exagerado lo de Canarias, pero bueno, me lo creo, mejor
Mejor que estén, digamos, que les sobren que les falten. ¿Cuál es la inversión Bueno, ¿qué? Di. no, sí, no, simplemente comentaba de todas formas que hay un tema muy interesante y es que sin duda hay que tener muchos jueces y magistrados y sin duda hay que pagarles muy bien, sin lugar a dudas. Pero también digo, el resultado final de cómo funciona un sistema judicial es multifactorial. No solo depende de los jueces, depende también de muchas otras cosas tan importantes como, por ejemplo, los niveles de litigiosidad. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores. ¿Cuál es la inversión en tecnología en la justicia española? Bueno, es una pregunta sin duda también difícil. Vamos a ver, la inversión en tecnología en España sin duda está mejorando de forma rápida y así lo indican todos los indicadores de lo que tenemos. Veamos de una situación bastante baja en comparación con la media de la OCDE allá por el año 2011. Los indicadores de esfuerzo indican que se está haciendo mucho esfuerzo en la política. Eso sí, hay que dar siempre inversión en sí mismo o esfuerzo que de resultados y por tanto habrá que observar y evaluar posiblemente dentro de un tiempo si realmente hemos conseguido que esa inversión tenga efectivamente un buen rédito en cuanto a reducir, pues sin duda, las congestiones y los tiempos de resolución en España. Los beneficios de la especialización de la justicia, ¿cuáles son? Pues vamos a ver, es pregunta también complicada. La especialización de la justicia suele decirse siempre como una panacea, como un sistema o como una forma de hacer las cosas mejor. Y la cuestión es que no la justicia funciona realmente como, hasta cierto punto, producir tuercas o producir algún tipo de producto sencillo. A veces las resoluciones judiciales son una mezcla de muchos factores y de conocer muchas ramas del derecho. En ese sentido digo que la especialización funciona a veces. Y, por ejemplo, tenemos evidencia de que funciona bien cuando de verdad se logra una buena especialización mercantil. Por ejemplo, en la jurisdicción civil, concretamente en lo mercantil. Digamos que la respuesta en corto es sí a la especialización, pero con un cierto cuidado, una cierta cabeza en cómo se diseña. ¿Es mejorable la gobernanza de los juzgados españoles? La respuesta en corto es que la gobernanza como sistema de los juzgados españoles y según la evidencia que tenemos de la OCDE, es que sí, la gobernanza es mejorable en el sentido que en España cabe dar más poder de gestión a los jueces y magistrados dentro de los juzgados. Eso es lo que nos dice la comparativa internacional de sistemas de gestión. ¿Somos los abogados y procuradores los culpables del colapso judicial? De nuevo, el colapso judicial, si es que existe o puede haber estado cerca de existir en algunos momentos de la historia de España, es un resultado de muchos factores, no solamente de una parte, ni de los jueces por un lado, ni de los abogados y procuradores por otro. Pero sí digo, y es importante tenerlo en cuenta, que además de pensar en invertir en justicia en cuanto a jueces y magistrados, hay que analizar bien la demanda de trabajo. Y en ese sentido, por ejemplo, en las épocas o los años de la gran recesión, España llegó a ser entre el tercer y cuarto país más litigioso del mundo. Y en ese sentido, por tanto, hay que tener siempre un foco en observar hasta qué punto se canaliza y cómo se canaliza la conflictividad de una sociedad como la española, o catalana o andaluza, dentro del sistema judicial. Es evidente que el exceso de licitación trae consecuencias económicas, ¿no? Sin lugar a dudas. Es una de las líneas centrales del libro, es interesarse precisamente por los impactos económicos que tiene la justicia. Y sí me gustaría aclarar, y esto es muy importante, que yo estoy aquí a título personal y no en representación del Banco de España. Litigar tiene siempre efectos negativos. ¿Por qué? Litigar tiene efectos negativos si pudiéramos considerar que es excesivo cómo se está litigando. A ver, litigar es un derecho fundamental y, por tanto, como tal, no hay nada malo en litigar. De hecho, es simplemente el ejercicio de, por ejemplo, nuestra Constitución. Eso sí, como se suele decir en inglés, ¿no? Esa expresión que dice too much of a good thing, si la litigación llega a ser excesiva, puede llevar al colapso del sistema y, por tanto, realmente negar ese derecho fundamental, tal vez a partes que realmente con mucho mérito sí desean poder ser defendidos por el sistema. De ahí, por tanto, que, bueno, litigar puede ser malo si es excesivo. Ese es el tema que hay que analizar. Los colegios de abogados, esto es muy mío, ¿eh? Parece que sean hechos por un grupo de compañeros que se lo montan porque creen que les da más prestigio. Es una opinión muy mía,
porque nos estamos encontrando, no solo en Cataluña, sino en muchas partes de España, colegios que tienen 7 compañeros, 12 compañeros, 13 compañeros. ¿No crees que habría que haber una regulación por provincias, por ejemplo? Esto es una pregunta mía, no sale en el libro. El libro trata en una de sus partes, sin duda, el análisis de la abogacía, de los incentivos de la abogacía, de la situación de la abogacía, muchas veces denostada, y el libro intenta, por supuesto, como siempre con datos, poner a cada cual en sus datos, ¿no? Vamos a ver, la estructura de los colegios de abogados en España tiene una raíz muy histórica, y ahí, por tanto, que tengamos provincias, por ejemplo, con una estructura mucho más simple que otras provincias, que, por ejemplo, en el caso de Barcelona es muy interesante las raíces que nos indican la multitud de colegios de abogados que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, en cambio, solamente hay 2 colegios. En fin, es un tema que creo que ha perdido relevancia, de todas formas, la separación y disgregación de colegios, debido a que hoy día, pues bueno, es decir, la competencia entre abogados y, sin duda, la colegiación permite ejercer con una cierta, sin duda, libertad en el territorio. De ahí que, bueno, pues la raíz histórica y la curiosidad que nos pueda llevar a tener algunas veces colegios de abogados pequeños ha dejado de ser realmente algo pues realmente muy, muy relevante para el mercado. Las críticas a la abogacía habría que analizarlas un poco. No todos somos iguales y más como lo que somos. Esto es una frase tuya, parece un verso. Bueno, el libro entra sin duda a analizar bastante la situación de la abogacía como canalizador de los conflictos de las partes, y también entra a analizar algunas de las críticas usuales que tiene el sector de la abogacía. También habla de la procura, que nunca hay que olvidar hablar de la procura, también por sus labores de ejecución o sus potenciales labores de ejecución. Pero hablando concretamente de la abogacía, por ejemplo, recuerda algunas frases tan célebres como que Madrid tiene más abogados que toda Francia. La cuestión es que suena a crítica, la cuestión es que es verdad, estadísticamente es verdad, pero bueno, a veces esas críticas o esas afirmaciones buscan interesadamente comparaciones que son un tanto grandilocuentes, porque esa afirmación, siendo verdad, es, bueno, basada en la comparación con un país que tiene especialmente pocos abogados, ¿no? En fin, dejo el debate ahí, pero sin duda hay que analizar mucho sobre la bondad o maldad a veces de las afirmaciones que circulan Y sobre ahora la abogacía. una cosa un poco divertida, porque hay que poner un poco de sal, porque mira que tenemos una profesión tan seria. En el barranco del abogado ha habido muchos suicidios. Bueno, sin duda, dentro de la idiosincrasia de este sector y de nuestra sociedad, y también de las críticas a la abogacía, como digo en el libro, se encuentra también incluso el reflejo en la geografía. Efectivamente, en el libro se puede consultar una foto, en este caso es una foto mía como autor, de una parte de Granada, de la ciudad de Granada, que se llama el Barranco del Abogado, y efectivamente hay registros históricos que indican por qué, sin duda, hay este tipo de reflejos en la geografía. A veces cabe señalar y pensar incluso en el refranero, el sabio refranero español, que bueno, las críticas a la abogacía han estado siempre en nuestra sociedad. También en otras, sin lugar a dudas. También cabe hablar de refranes en Francia o en Italia. ¿En España tenemos un exceso de normativa? Buena pregunta. Como toda pregunta que nos habla de exceso o de defecto, hablando sin duda por lo corto, por ejemplo, la medición, nos daría falta comparar las medidas con otros países. Es muy difícil también hacer una medición. Si le digo algo, España a nivel global, y con esto digo, la Administración General del Estado, la Administración de la Generalitat, la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración de la Comunidad de Madrid, todas las administraciones en conjunto, también la local, en conjunto aprueban cerca de 12.000 normas nuevas cada año. Podemos contabilizar algo más de 400.000 normas nuevas en España desde la llegada de la democracia, del periodo actual de democracia. Por tanto, ¿es mucho o poco? Bueno, la cuestión es que podemos pensar razonablemente que es una cantidad de información que es incluso difícil de pensar que sea fácilmente computable por una mente incluso de un magistrado del Tribunal Supremo. Hablamos de muchísima información. Y a más normativa, más normas, más disgregación, a veces puede ser más complicado no incumplir o no encontrarte con problemas. ¿El teorema de Coase qué es? Bueno, el teorema de Coase es, podríamos decir, una base muy liberal sobre cómo
tener una concepción del mundo o una concepción de las relaciones entre privados. Coase nos dice que si, simplificando, todos nos entendiéramos muy bien y no hubiéramos sufrido costes de entendimiento o lo que llama él costes de transacción, las partes, simplemente negociando, llegarían a la posibilidad de encontrar soluciones óptimas o perfectas a cualquier tipo de problema. Yo le digo algo, esta base liberal, de concepción liberal de las relaciones humanas, que mereció, atención, el Premio Nobel de Economía, es sin duda una base interesante sobre la que trabajar. También es verdad que frente a Coase tenemos que observar la realidad, y la realidad también, como reflejo en el libro, es una realidad en la cual una parte importantísima de la riqueza nacional de cualquier país desarrollado está originada precisamente en los sectores que resuelven costes de transacción. Es decir, si Coase tuviera razón o su teorema fuera aplicable, no habría abogados. Y la realidad es que tenemos muchos abogados por una buena razón, y es que no nos entendemos. Bueno, y para acabar, ¿dónde hay mejor justicia? ¿Hay mejor emprendimiento? Es decir, ¿se desarrolla más el país? ¿Dónde hay mejor justicia? Sin lugar a dudas, eso es un poco un punto central del trabajo, del libro. Y es que donde hay mejor justicia, hay más emprendimiento. Donde hay mejor justicia, las empresas crecen y son más grandes e invierten más. De ahí, por tanto, que cabe hablar de muchos ejemplos, pero la justicia, el buen funcionamiento de la justicia, se relaciona con mejor productividad y mayor riqueza, mayor desarrollo. En otras palabras, la justicia es un elemento importantísimo de competitividad, ya no solo a nivel global de España, sino incluso también a nivel, por ejemplo, como vamos a hablar a nivel de comunidad autónoma, incluso de provincia. Bueno, pues hasta aquí hay que decir ante todos que Juan ha hablado siempre a título personal, ¿eh? Como abogado que es y como profesional que es. Y hay que decir que es un libro para todos los profesionales y también para los no tan profesionales o neófitos. Muy bien escrito y al que puede acceder todo el mundo por la sencillez con la que se explica lo que es el sistema judicial español y sus profesionales, desde el primer juez del Supremo al recién abogado salido de la facultad. Personalmente la considero una obra maestra. Leer La factura de la injusticia de Juan Mora Sanguinetti és fantàstico. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.